Ante todo, bienvenidos todos a esta práctica de meditación de esta noche. Vamos a empezar. El maestro chino Wu Wen. El gran maestro Wu Wen empezó sus prácticas de meditación bajo la sabia dirección del maestro Tuo Wen. El primer trabajo de meditación se realizó con el siguiente koan o frase misteriosa: no es la mente, no es el Buda, no es nada. Wu Wen, sentado al estilo oriental, concentraba su mente en esta frase tratando de comprender su honda significación. Realmente este koan o frase enigmática es difícil de comprender, y meditando en ella con el sano propósito de experimentar la verdad encerrada en cada una de las palabras contenidas en esta frase misteriosa, es claro que al fin la mente, no pudiendo conocer su significado, cae vencida. Como herida de muerte, entonces se resigna quedando quieta y en silencio. No es la mente, no es el Buda, no es nada. El maestro chino Wu Wen tuvo la dicha de encontrarse con Yun Fen y Yuen Shan y algunos otros hermanos, y todos juntos se comprometieron a trabajar para alcanzar la iluminación. Después de algún tiempo, Wu Wen fue hasta el maestro Hua Shi, quien le enseñó a meditar con ayuda del mantra sagrado Wu, W-U o W-U. Este mantra se canta mentalmente con la letra U repetida 2 veces, alargando el sonido vocal, como imitando el sonido del huracán cuando aúlla entre la garganta de la montaña, o como el golpe terrible de las olas contra la playa. El canto de este mantra se hace mentalmente cuando practicamos la meditación, con el propósito de llegar a la quietud y el silencio de la mente. Cuando necesitamos vaciar la mente de toda clase de pensamientos, deseos, recuerdos, preocupaciones, etc. Después fue hasta Chang Lu, en donde practicó la meditación con su compañero que anhelaba la iluminación. Cuando Wu Wen conoció a Qin de Huai Shang, este último le preguntó: hace 6 o 7 años que estáis practicando, ¿qué has llegado a entender? Wu Wen contestó: cada día tengo la impresión de que no hay nada en mi mente. La respuesta fue muy sabia. Ya Wu Wen tenía la impresión de que no había nada en su mente. Empezaba su mente a quedar vacía. El batallar de los razonamientos estaba llegando a su final. Wu Wen avanzaba maravillosamente, pero le faltaba algo, y Qin le dijo: puedes practicar en la quietud, pero pierdes la práctica en la actividad. Esto inquietó mucho a Wu Wen, pues le tocaba precisamente su punto débil. Ser capaz de tener la mente quieta y en silencio, vacía de toda clase de pensamientos, aun cuando tengamos hambre, sed, aun cuando los mosquitos nos piquen o haya mucha bulla de gente a nuestro lado, es algo muy difícil. Y esto era lo que le faltaba a Wu Wen. Este podía practicar la meditación en la quietud, pero no lo podía practicar en la actividad, es decir, con todos estos inconvenientes.
Practiquemos unos momentos con estos mantras, con este koan, y luego seguiremos con esta narración. Vayamos haciéndolo cada vez más suave hasta llegar a hacerlo nada más mentalmente, tal como nos indica esta práctica. Llevémoslo a ser nada más mental.
Bueno, continuamos. ¿Qué debo hacer?, preguntó Wu Wen a Qin. La respuesta fue: ¿nunca has oído lo que dice Chung Lao Tse? Si quieres entender esto, ponte de cara al sur, y contempla la Osa Menor. Palabras enigmáticas, palabras exóticas, misteriosas, difíciles de comprender. Y lo más grave, que no hay explicación. Dicho esto, Qin se retiró. Wu Wen quedó tremendamente preocupado. Dejó la práctica con el mantra Wu por una semana y concentró su mente procurando entender en forma total qué había querido decir Qin con eso de volverse al sur y contemplar la Osa Menor. Esto solo lo vino a entender cuando los monjes que le acompañaban en el salón de meditación abandonaron el recinto para pasar al comedor. Entonces Wu Wen continuó su meditación en el salón y olvidó la comida. Eso de llegar la hora de la comida y sin embargo seguir meditando, aquello de pasar inadvertida la comida, fue ciertamente algo muy decisivo para Wu Wen, porque entonces comprendió el significado de meditar en la actividad. Cuenta Wu Wen que precisamente en esos momentos su mente se tornó brillante, vacía, ligera, transparente. Sus humanos pensamientos se fragmentaron en pedazos como pedacitos de pellejo seco. Sintió sumergirse entre el vacío. Media hora más tarde, cuando regresó a su cuerpo, encontró que éste estaba bañado en sudor. Entonces fue cuando comprendió eso de ver a la Osa Menor de cara al sur. Había aprendido durante la meditación a hacerle frente, a darle la cara a la Osa Menor, es decir, al hambre, al bullicio, a toda clase de factores perjudiciales para la meditación. Desde este momento ya ningún ruido, ni picaduras de mosquitos, ni la molestia del hambre, ni el calor ni el frío pudieron impedirle la perfecta concentración del pensamiento. Más tarde, cuando de nuevo visitó a Qin, pudo contestar con entera exactitud todas las preguntas que éste le formuló. Sin embargo, es doloroso decir que Wu Wen aún no estaba lo suficientemente despojado como para alcanzar el estado de dar un salto hacia adelante. Pasado algún tiempo, Wu Wen fue a visitar a Xia Yin en las montañas para pasar la estación del verano, y cuenta que durante la meditación los mosquitos le picaban terriblemente y sin misericordia alguna, pero él había aprendido a mirar muy de frente a la Osa Menor, los obstáculos, inconvenientes, hambres, mosquitos, etc. Y entonces pensó: si los antiguos sacrificaban sus cuerpos por el Dharma, ¿he de temer yo a los mosquitos? Consciente de esto, se propuso tolerar pacientemente a todos los aguijonazos,
con los puños contraídos y las mandíbulas apretadas, aguantando las horribles picadas de los mosquitos. Concentraba su mente en el mantra Wu. Wu Wen cantaba el mantra Wu. Imitaba con la U el sonido del viento entre la garganta de la montaña, el sonido del mar cuando azota a la playa. Wu Wen sabía combinar inteligentemente la meditación con el sueño. Wu Wen cantaba su mantra con la mente y no pensaba en nada. No nos dejemos distraer. Mantengamos la mente con el mantra Wu. Síganlo mentalmente. Con sencillez, observen su mente. Es obvio que ahí está la lucha, ¿no? Muy lejos estamos de la perfección. Sin embargo, ahí en esa lucha vamos a buscar independizarnos.
Cuando algún deseo o recuerdo o pensamiento surgía en su entendimiento, Wu Wen no lo rechazaba, lo estudiaba, lo analizaba, lo comprendía en todos los niveles de la mente y luego lo olvidaba en forma radical, total y definitiva. Wu Wen cantaba su mantra en forma continua, nada deseaba, nada razonaba. Cualquier deseo o pensamiento que surgía en la mente era debidamente comprendido y luego olvidado. El canto del mantra no se interrumpía, los mosquitos y sus aguijonazos ya no importaban. Pasemos ahora a esta fase donde vamos a analizar, comprender todos los pensamientos que surjan en la mente. De pronto algo trascendental sucede. Sintió que su mente y su cuerpo se derrumbaban como las 4 paredes de una casa. Era el estado del vacío iluminador, puro, perfecto, libre de toda clase de atributos. Se había sentado a meditar en las primeras horas
de la mañana y tan solo al atardecer se levantó. Es claro que uno se puede entregar a la meditación sentado al estilo oriental, con las piernas cruzadas, como lo hacía el Buda, o al estilo occidental, en la posición más cómoda, o acostado con los brazos y piernas abiertos a derecha e izquierda, como la estrella de 5 puntas, y con el cuerpo relajado. Pero Wu Wen era oriental y prefería sentarse al estilo oriental, como el Buda. Hasta ese momento el gran maestro chino Wu Wan logró experimentar el vacío iluminador. Mas todavía le faltaba algo. No había llegado a plena madurez en su mente. Aún había pensamientos erróneos e inadvertidos que en forma secreta continuaban existiendo. Pequeños demonios tentadores, pequeños yoes subconscientes, residuos que todavía vivían en los 49 departamentos subconscientes de Yalda Baoth.
Después de esta experiencia del vacío iluminador, Wu Wen se fue a la montaña de Wun Chou y allí meditó 6 años. Después meditó otros 6 años en la montaña de Luhan y luego 3 años más en Guangzhou. Al cabo de estos esfuerzos y después de haber sufrido mucho, el maestro Wu Wen logró la última iluminación. El maestro Wu Wen fue un verdadero atleta de la meditación. Durante sus prácticas comprendió que todo el esfuerzo mental genera tensión intelectual y que esta es nociva para la meditación porque obstruye la iluminación. El maestro Wu Wen nunca se dividió entre un yo superior y otro de tipo inferior, porque comprendió que superior e inferior son 2 secciones de la misma cosa. El maestro Wu Wen se sentía a sí mismo, no como un dios ni como un deva, más bien al estilo, sino como un infeliz yo pluralizado, dispuesto de verdad a morir cada vez más y más en sí mismo. El maestro Wu Wen no se dividía entre yo y mis pensamientos, porque comprendía que mis pensamientos y yo son todo yo, y que es necesario ser íntegro para alcanzar la meditación perfecta. Durante la meditación el maestro Wu Wen se hallaba en estado íntegro, receptivo, tremendamente humilde, con mente quieta y en profundo silencio, sin esfuerzo de ninguna clase, sin tensión mental, sin el deseo de ser algo más, porque Wu Wen sabía muy bien que el yo es lo que es y que jamás puede ser algo más de lo que es. En estas condiciones, todos los 300.000 clanes del cuerpo mental del maestro Wu Wen vibraban intensamente con el mismo tono, sin esfuerzo alguno, captando, recibiendo amor y sabiduría. Cuando Wu Wen estuvo en las salas de meditación, todos los monjes recibieron un gran beneficio con las potentes vibraciones de su aura luminosa. Wu Wen ya poseía los cuerpos existenciales superiores del ser, los cuerpos solares, pero necesitaba disolver el yo y lograr la iluminación final. Y la logró después de haber sufrido tanto. Vayamos haciéndolo mentalmente.
Vamos saliendo de esta meditación. Hemos narrado experiencias de grandes maestros, prácticas que realizadas en forma espontánea, sin pensar en nada, bien pueden llevarnos a experimentar el vacío iluminador. Bueno, con una inhalación profunda, honda, prolongada, vamos volviendo al estado tridimensional del mundo físico. Hermanos, ahora si alguien tiene alguna pregunta para que podamos ampliar más este tema, si es que hay preguntas, si han podido seguir las instrucciones que se les iban dando en la lectura de este tema maravilloso del maestro chino Wu Wen. Buenas tardes, hermano Ramón. Habla Iván. Iván, buenas tardes. Bueno, pues primero que nada, una disculpa. Por ahí tuve un percance con mi equipo, pero al final pues pude conectarme. En segundo, agradecerle por la práctica. Noté que al principio sí era un poco complicado porque estaba vocalizando el mantra y a la vez mi mente estaba pensando en sucesos del día, pero a medida que pasaba y hacía un gran esfuerzo, poco a poco iba logrando la concentración un poco más a fondo y a la última sí, pues pude aquietar mi mente. Muy bonita práctica. Mi pregunta es, pues, bueno, yo pienso que siempre, normalmente traemos la mente mm, pues muy ocupada. Normalmente es en los eventos del diario vivir y pues solamente haciendo super esfuerzos para quitar la mente y poder experimentar el vacío iluminador que muchas veces se nos ha dicho. Sería todo. Gracias. Sí, así es, Iván, pues lamentablemente, como no somos personas acostumbradas a este tipo de artes mucho, entonces cuando intentamos entrar en estas prácticas, inmediatamente surge la reacción de la mente, ¿no? Primero empieza a vaciarse, así como cuando uno agarra una cubeta llena de animales marinos y la vacía. Empieza a vaciar todo el enjambre ese, la, la revolvedera esa de impresiones, porque son impresiones a nivel mental, algunas veces emocional, y algunos son impulsos del cuerpo físico también. Entonces uno tiene que tener paciencia, ¿no? E ir trabajando. Recordemos aquí en la narración que acabamos de leer que el maestro chino Wu Wen logró sus objetivos después de muchos años de meditación, dedicándose de lleno a esto. Estamos hablando de seres que dejan casa, patria, familia, todo por la iluminación. O sea, seres radicalmente definidos
por experimentar eso. Ujú. Nosotros que trabajamos un día y otro no, y una hora a veces ya pues tenemos que dejarlo porque tenemos otras actividades, qué sé yo, pues nos va a costar más, ¿no? Pero tenemos al avatar de Acuario, él nos ayuda, nos apoya, nos impulsa. Si somos realmente sinceros y honestos, él nos va a ayudar y vamos a lograr experimentar todo esto. Sí, perfecto. Gracias nuevamente. Bueno, hermano Ramón, muchísimas gracias por este momento que hemos practicado la meditación. Sí, he tenido experiencias de que es la primera vez que con este mantra que nos han enseñado, bueno, al principio sí también se me ha dificultado, ¿no? De ahí poco en poco ya he ido ya relajando el cuerpo y ya me ha ahondado, ¿no? Y muy muy práctico de aprender esto día a día para poder ahondar más en la meditación. Le agradezco bastante esta enseñanza, hermano Ramón, la verdad que sí, muy interesante hoy día ha sido su enseñanza. Muchísimas gracias. Sí, Isabel, gracias. Gracias a ustedes por conectarse y permitirnos compartir con ustedes la enseñanza del maestro. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar? Pues únicamente muchas gracias por este tipo de prácticas, por su compañía, por su ayuda, hermanos, también. Y pues como lo dijo Iván también, o sea, como antes de comenzar a hacer la práctica, la verdad venía así con mucha información del día, con pues muchas impresiones, como bien lo dijeron. Al inicio sí me costó bastante hacer el ejercicio. Una parte me quedé dormido, pero pude retomar con más conciencia el ejercicio y sí me funcionó. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, hermano, por comentar. Gracias, hermano Ramón, de igual manera que los compañeros ahí, pues ahí poco a poco vamos entrando en esa ciencia. Realmente no es fácil, mm, pero bueno, intentándolo es que se aprende. Gracias. Sí, hermano, tienes mucha razón. En dos aspectos. Uno, que es una ciencia y que no es fácil, ¿no? Realmente es una ciencia maravillosa, luminosa, trascendental, porque a la vez que nos da sabiduría, nos hace seres más felices, porque nos vamos realmente deshaciendo de tantas privaciones, de tantas limitaciones, de tantos traumas que traemos, ¿no? En muchos niveles estas prácticas nos ayudan a vaciar nuestro centro, ¿no? Por eso se llama el vacío iluminador, porque si le damos continuidad y lo hiciéramos, si nos olvidáramos del tiempo y nos quedáramos ahí, obviamente que iríamos trabajando en niveles diferentes, vaciando la mente. La mente tiene 49 niveles, digamos que hoy trabajamos a un nivel, al nivel del mundo físico, de la memoria y de la tercera dimensión, pero se puede trabajar en niveles aún más profundos. Así que los invitamos a que cada día ustedes, igual aunque no nos reunamos, ustedes hagan sus prácticas, ¿verdad? En su casa, en el trabajo, durante el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, ya sea en el autobús o en el carro, o si caminamos, pues caminando, ir practicando este mantra mentalmente. Recordemos que el maestro aquí nos dice que es como una entonación doble de la U, es decir, como que se quiebra el mantra. De una sola entonación sería pero aquí vamos a hacer ¿verdad? Abrirlo en dos partes.
¿Alguna otra eh, pregunta o comentario que tengan? Yo, Hermano, hermano, tengo una duda. A, Que la hermana hable primero, por favor. a ver, ay, Isabel. disculpe. Bueno, hermano Ramón, una pregunta, ¿es el WWU? ¿Es así lo que se pronuncia? ¿U así? Sí, así. Ah, ya, ya. Sí, de repente me estaba equivocando, estaba diciendo una más. Sí, sí, sí la he entendido. Sí, muy bien. Muchas gracias, hermano Ramón. Eso fue. Sí, ya en niveles donde la mente empieza a forcejear mucho, aquí el maestro nos da instrucciones. Vean este capítulo qué tan bello porque nos va guiando paso por paso qué hacer. Nos da las instrucciones de que podemos como imitar con ese sonido o imaginar, visualizar más bien que estamos imitando con ese sonido cómo aúlla el viento, ¿no? En las montañas o cómo se escuchan las olas al golpear la playa. ¿Verdad? Es muy bello porque así le daremos, digamos, algo a la mente en que ocuparse con la visualización y la mantralización y vamos logrando poco a poco que se vacíe, que se quede callada, que es el objetivo. Sí, adelante hermano, ¿querías preguntar algo o comentar? Una pregunta. Mencionabas que eran 49 niveles durante la lectura escuché que decía 49 departamentos subconscientes de Yaldabaoth. ¿A qué se refiere esta parte? Son 49 niveles de la mente. Digamos que, como nos dicen por ahí, un axioma de la sabiduría nos dice que todo es mente. Y de hecho así es. El mismo plano físico donde estamos es mente condensada. Las cosas, las casas, los autos. No podemos negar que todo es un modelo de algo que primero se obtuvo como idea, como algo mental, ¿no? Y luego plasmó en el mundo físico. Entonces la misma Tierra es un planeta mental, energía mental condensada. Entonces obviamente lo emocional, la mente en sí del ser humano, los niveles más profundos de la manifestación cósmica, pues todo es mente. Recordemos que del espíritu para abajo, digamos del mundo de logos y del espíritu para abajo, pues todo es mente. Toda es la cristalización de la gran imaginación universal. Entonces, en toda esa mente, en todas esas dimensiones, son 49 niveles, según nos dice el maestro Samael. Los denominan, eh, ¿cómo decías? Aquí está, ¿verdad? Eso de Yaldabaoth. Yaldabaoth es un demonio, es el demonio de la mente. Departamento, sí. ¿Sí me entiendes? O sea que, y esto es lo tremendo, y tu pregunta es muy interesante porque nos lleva a añadir un poco más sobre este tema, de que a veces creemos nosotros que logramos estar en paz, que logramos un estado de meditación, y erróneamente pensamos quedarnos ahí, volverlo a experimentar, tenerlo eso como un modelo a cumplir siempre, porque creemos que eso es lo definitivo, sin imaginarnos que aún más profundo hay otros niveles que ni siquiera conocemos, donde está lleno de retos también y lleno de efectos psicológicos que hay que amordazar y callar. Y una vez logrado eso, son otros estados de otra felicidad. Inenarrable, como dirían ahí. O sea, cosas que aún no hay un idioma y un diccionario lo suficientemente amplio para uno poderlo definir. Hay una cátedra que el maestro dio donde él da una exhortación a los jóvenes gnósticos, donde uno lo escucha y dice, pues desde qué estado estará hablando el maestro, porque habla de cosas tan bellas, tan profundas, y te lo pinta tan colorido que es como si él estuviera ahí, y de hecho como Logos estaba ahí cuando estaba narrando eso. Entonces, obviamente, a base de mucho trabajo, mucha paciencia, mucha constancia y a veces muchas vidas de trabajo,
se puede llegar a conocer esos 49 niveles de la mente y además llegarlos a dominar, a ser dueño de ellos. Pues hoy por hoy el triste ego, ¿no?, nuestro es el que habita